Descubre IG. Más de 50 años liderando el mercado financiero y con acceso a más de 17.000 mercados. Plataforma intuitiva y fácil de usar para operaciones rápidas y seguras. Con presencia en múltiples países y soporte al cliente 24/7. Contamos con la confianza de más de 313.000 clientes en todo el mundo. Lleva tu trading al siguiente nivel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Radar. Hoy no cuento con la presencia de Guillermo, así que voy a hacer el resumen yo mismo. Como siempre, hablamos de las cosas interesantes que han ocurrido los últimos días y qué impacto puedan tener en las próximas semanas. En este caso, los datos que se han publicado en Estados Unidos siguen mostrando que Estados Unidos es la economía hoy por hoy que lidera en solidez de crecimiento. Hemos visto unos PMIs de servicios que han pasado de 55 a 56,1 y eso ha permitido subir aún más el PMI compuesto hasta cotas de 54,9 cuando el mes previo teníamos datos de 54,1. Con esto lo que queda claro es que la economía estadounidense sigue liderando la recuperación post-pandemia. Y en el caso del mercado laboral, que momentáneamente había suscitado pues ciertas dudas, ¿no?, cuando vimos ese desplome en las cifras del mes pasado, en parte provocado por las huelgas que habían tenido lugar en algunos de los sectores emblemáticos del sector industrial estadounidense, y por otro lado por las inundaciones y los tifones que provocaron los huracanes que entraron por el estado de Florida, hemos visto que una vez soslayado ese problema, los datos de empleo vuelven a la senda que habíamos estado observando durante todo este año y se publicaron unos non-farm payrolls de 227.000, creación de nuevos empleos sin incluir el sector agrícola, ligeramente por encima de la expectativa que tenía el mercado, que eran 202.000, y un repunte de una décima en la tasa de desempleo que pasa del 4,1 al 4,2%, que por cierto era algo que ya estaba de alguna manera descontado por el mercado, porque ahí estaban el pronóstico, las previsiones principales de los analistas. Con este entorno y a escasamente 10 días de una nueva reunión de la Reserva Federal, la gran incógnita vuelve a ser qué podrá hacer o no hacer Powell como última reunión de 2024, si se va a atrever a un nuevo recorte de tipos o no. La presión salarial se ha mantenido relativamente estable en torno al 4%. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, pues como decía Jerome Powell en su última comparecencia, para él un 4% no es incompatible con un objetivo del 2% de inflación. Lo que pasa es que recordad que todavía el sector servicios sigue generando presiones inflacionistas incluso más allá de lo que llamamos el componente shelter, que es el de la vivienda. Por tanto, la decisión no es fácil, la economía sigue muy robusta. Yo soy de la opinión de que si deciden bajar las tasas de interés 0,25 va a responder más a prever que luego no quieren moverse durante los primeros 3-4 meses del año 2025, en los que veremos cómo se desarrolla las primeras medidas de política por parte del nuevo presidente Donald Trump, y a partir de ahí eso le daría mucha flexibilidad a la Fed para no tener que estar moviendo la política monetaria de forma demasiado temprana, cuando todavía no se sabe cómo va a estar, por ejemplo, la guerra arancelaria. Si baja los tipos ahora en diciembre, pues tiene ese margen de maniobra de no tener que actuar en los primeros meses del próximo año. Veremos qué es lo que ocurre. En principio, desde luego, la economía no parece que necesite estímulo monetario porque todavía le queda mucho estímulo fiscal. De hecho, si nos vamos al comportamiento de la bolsa americana, podemos ver en este gráfico cómo todavía se mantiene intacto todo lo que es el proceso de canal ascendente que se inicia a principios de 2023 y como podéis observar, pues el último máximo que ha generado el S&P supera el máximo anterior. Eso deja una estructura limpia de mínimos y máximos crecientes. Hasta ahora, lo que se había constituido como una zona de máximos importante, cuando se supera suele
hacer ese cambio de papel y el techo se convierte en suelo, que es lo que yo denomino zona pivote. Lo mismo ocurre aquí con estos máximos que una vez superados luego actúan de soporte, y la gran pregunta ahora es qué pasará con los máximos anteriores en torno a la zona de los 6.000 puntos, si se podría convertir en el nuevo soporte desde el cual comience un proceso impulsivo adicional hacia niveles de 6.200, que es donde se encuentra realmente la zona más alta de la directriz que une los máximos crecientes durante los últimos 2 años y que por tanto es la banda superior de este canal. A priori no se intuye ningún problema. Es cierto que esta vela de aquí es una vela envolvente, podría justificar cierto retroceso en el corto plazo, pero como digo, la estructura en sí misma sigue siendo claramente positiva. Por el lado del comportamiento de lo que ocurre en Europa, las noticias no son tan buenas. Los datos de PMI que se han publicado esta última semana, especialmente en el sector servicios, pues han sido un varapalo. Hemos pasado de 51,6 a 49,5 y eso ha provocado que, como tenemos un sector manufacturero ya en recesión desde hace más de un año, pues el PMI compuesto, que se aguantaba gracias al sector servicios, haya caído hasta 48,3. Evidentemente, hacer una lectura tan lineal como que si está por encima de 50 hay expansión económica, si está por debajo de 50 hay recesión económica, no funciona así, pero sí nos da una intención de que hay poca actividad económica, que el hecho de que tengamos el PMI compuesto por debajo de 50 implica que el riesgo más probable es a un decrecimiento económico y no una expansión económica. Desde este punto de vista, el otro dato que se ha publicado que constata esta realidad es las ventas minoristas. Es una manera, una parte de computar el consumo, y hemos visto cómo hemos pasado del más 3% al más 1,9%, con lo cual es otra retrocesión importante. Y aquí llega la gran duda, ¿no? Este jueves estaré retransmitiendo en el canal de YouTube de IG la nueva rueda de prensa que dará Christine Lagarde después de hacer su lectura del informe y comunicarnos su decisión respecto a los tipos de interés, que yo creo que aquí, como decía antes, va a tener mucha menos enjundia que lo que pueda hacer la Reserva Federal. Creo que contar con un recorte de 0,25 es un hecho, el mercado lo descuenta al 100%. Incluso hay alguno que se atreve a hablar de si habrá más de un 0,25 de recorte de tipos. Yo creo que no, que es un poco agresivo bajar 0,50. Pero sí deberíamos escuchar en el lenguaje de Christine Lagarde que hay una mayor preocupación por esta debilidad reciente en el proceso de recuperación económica, que a lo mejor más de un periodista le pregunta por la situación política que atraviesan los dos grandes pilares del proyecto euro, como son Alemania y Francia, donde hay mucha inestabilidad política y además una situación económica muy endeble, y que eso podría justificar el hecho de que haya que reducir el coste del dinero para intentar estimular el crecimiento, la actividad económica en la zona euro. Por otro lado, si miramos cómo se lo ha tomado el mercado, si hacemos este mismo análisis pero ahora en Eurostoxx 50, lo que nos vamos a dar cuenta es que ya se ha cumplido el objetivo de todo lo que era esta estructura que tuvimos aquí abajo de acumulación. Teníamos esta proyección de lo que era la altura de este rango al alza, y hablábamos que o bien en la ruptura de este rango, o bien si el mercado lo que hacía era una rotación completa a la parte de abajo, podían surgir opciones para buscar posicionamiento al alza. De hecho, con las barreras hicimos el ejemplo de si se compraba en esta zona, poner el stop por debajo de lo que sería el neckline. Si se compraba en la parte de abajo, porque nos daba la oportunidad el mercado, poner el stop aquí, y decíamos que cuando hablamos del stop nos estamos refiriendo al knockout, es decir, la cantidad máxima que estamos dispuestos a perder porque estamos pagando una prima por tener exposición al alza. En este caso, como veis, no habría habido ningún tipo de problema porque realmente ni siquiera hubo un pullback, y lo que nos habríamos encontrado es alcanzar el objetivo o el take profit previsto cuando el mercado rotó hasta la parte de arriba, prácticamente tocando la banda superior de esta estructura triangular, y a partir de aquí, ya con una sobrecompra algo más clara, da la sensación de que podríamos empezar a ver las primeras rotaciones o al menos correcciones dentro de lo que es el gran rango de consolidación lateral en el que se mueve el Eurostoxx 50. Encaja
pues relativamente bien, un poco con esos datos flojos que acabamos de conocer, y la única pregunta es si finalmente Christine Lagarde hace alarde de una política monetaria más laxa, si eso podría provocar alguna subida adicional, que en principio, como digo, parece que está circunscrita a un ataque a la parte superior de esta directriz que lleva funcionando también desde el mes de marzo de 2024. Si algún día consiguiésemos batir este techo, evidentemente tendría connotaciones muy positivas, pero ahora mismo da la sensación de que es más probable, como mucho, un ataque a esta zona y a partir de ahí una nueva corrección de todo lo que ha sido una gran subida que se ha concentrado en el último periodo del año. Lógicamente, puede ser que con el rally de Santa Claus, como sabemos decir, se llegue a intentar romper esta zona de techos, pero como digo, no merece la pena anticipar nada. Creo que es más razonable desde aquí plantear que el mercado probablemente tenga alguna corrección significativa antes de un nuevo intento de ruptura por arriba. Nos vamos ya al análisis de lo que ha pasado en China. Como sabéis, el último cónclave que ha mantenido el régimen de Xi Jinping se ha hecho para plantear qué es razonable, qué objetivos son razonables de cara a 2025 y cómo conseguirlos. Todo parece indicar que cuando nos den las cifras concretas de qué van a hacer y cómo lo van a hacer, van a apuntar a intentar mantener un crecimiento del PIB del 5%, que para ello van a plantear un incremento del gasto público desde el 3,5% al 4%, pero lo más importante, lo primero que se empieza a escuchar es que van a aplicar una política monetaria más laxa y una política fiscal más agresiva a fin de reactivar el consumo, que es la pieza fundamental que puede ayudar a conseguir esos objetivos. ¿Cómo reacciona el mercado? Evidentemente estamos en ese momento en el que la situación económica todavía no ha mejorado, es decir, no notamos una parálisis en el deterioro del mercado inmobiliario. Sí es verdad que el precio está bajando a un ritmo menor, pero todavía no se ha visto ese cambio de dirección. Tampoco estamos viendo una situación especialmente clara desde el punto de vista del consumo o de la inversión. Sí hay atisbos, algún mes parece que mejora, pero luego como que se desmienta al mes siguiente. Se está todavía esperando esa reacción y mientras las cifras siguen siendo malas, el mercado está muy pendiente de los anuncios de nuevas medidas de estímulo por parte del régimen de Xi Jinping, que es de alguna manera lo que ha empezado a intuirse que pueda ocurrir. En el momento en que se habla de esa nueva fase de estímulo, el mercado reacciona muy positivamente. Vemos una subida de hasta un 8-9% en la bolsa, que luego pierde casi la mitad al día siguiente. Estamos en ese momento en el que los inversores no saben si montarse o no en la estrategia de la bolsa china, porque es toda una promesa, no sabemos muy bien cómo se va a instrumentalizar todo este tipo de ayudas y sobre todo cuándo podemos darlas por hechos, porque la realidad es que hasta el mes de marzo de 2025 no tendremos las cifras precisas de lo que va a hacer el régimen de Xi Jinping y mientras tanto tenemos la gran incógnita de cómo podría afectar a la economía china una guerra comercial más agresiva por parte de Estados Unidos, con lo cual, como digo, estamos en un entorno de mucha volatilidad, pero lo cierto es que al menos la última corrección que había cometido la bolsa china se ha frenado en una zona del 38-50, perdón, entre el 50-61,8% de Fibonacci y desde ahí ha surgido este nuevo impulso, lo cual hace que de momento la corrección que vivimos durante las últimas semanas parezca eso, una mera corrección y que dé visos a una posibilidad de mayor impulso antes de que acabe el año. Por el lado de la situación geopolítica, el entorno es complejo, entre otras cosas porque Oriente Próximo cada vez trae situaciones de mayor confusión. Hemos visto la caída del régimen de Assad. Después de 53 años creo que en el gobierno estaba sostenido por Rusia y por Irán. Ahora cae, estamos viendo los bombardeos que realiza Estados Unidos contra los depósitos de armas químicas para que no caigan en manos de terroristas. Los grupos que han conseguido derrocar al régimen de Assad parece que quieren ir por la vía democrática, pero hay grandísimas dudas respecto a si eso finalmente es lo que se va a hacer o no. Y
Rusia e Irán salen debilitados de la pérdida de este punto y de hecho ahora para Irán es mucho más complejo armar a las fuerzas de Hezbollah en el Líbano. Bueno, como veis, un auténtico polvorín, una colmena lo que hay en el Oriente Próximo. No sabemos muy bien cuál va a ser lo siguiente que vamos a ver, pero no facilita nada la comprensión o la bajada de la prima de riesgo a nivel geopolítico. Mientras tanto, todo el mundo esperando a ver qué ocurre en Ucrania cuando llegue Donald Trump, cómo quiere forzar esa paz de la que tanto ha hablado durante su periodo preelectoral, y el apoyo mientras llega a producirse ese cambio en la Casa Blanca. El apoyo de Biden sigue mandando dinero, sigue mandando armas, lo mismo en Europa, intentando ayudar a que Zelensky tenga una posición negociadora lo mejor posible, pero lógicamente con grandísimas dudas sobre cómo va a ser el panorama geopolítico de aquí en 2-3 meses. El tema de Taiwán nuevamente plantea muchas dudas. Hemos visto cómo se está apretando las tuercas desde el punto de Estados Unidos hacia China, y cómo China responde evitando pues la exportación o prohibiendo la exportación de algunas de las tierras raras hacia Estados Unidos. Todo promete una gran batalla arancelaria. Ya veremos si es simplemente posturas de máximos por parte de ambos mandatarios o si realmente al final acabamos teniendo una guerra de aranceles tan severa como la que plantean los titulares hoy día. Evidentemente todo esto no favorece un buen comportamiento bursátil, pero de momento el mercado está muy enfrascado en que estacionalmente estamos en una época del año muy positiva para las bolsas, que todavía sigue la promesa de Donald Trump de bajar impuestos, que seguimos viendo un estímulo fiscal rampante en Estados Unidos, políticas de estímulo también que se quieren desarrollar en China, y eso está mandando mucho más que cualquier preocupación sobre la situación geopolítica actual. Vamos a ver cómo esa situación geopolítica además no está teniendo efecto en algunos activos, como puede ser el petróleo, donde de momento hay una cierta estabilidad en la parte inferior del rango donde nos llevamos moviendo desde prácticamente el mes de septiembre. Fijaos cómo esta estructura parece un triángulo, y cuando echamos la vista atrás y miramos el gráfico desde una perspectiva más global, desde el año 2021, lo que descubrimos es que nos estamos aproximando a una zona de soporte crítica. En este sentido, el no haber perdido este área de suelos desde hace prácticamente 4 años da una idea de la importancia que tiene la cota en torno a $65-70 por barril. Si se llegase a romper ese suelo, es muy probable que desde el punto de vista técnico al menos podamos justificar caídas hacia cotas mucho más bajas, y de ahí que planteásemos que en el caso de perderse este suelo, la estrategia correcta sería buscar algún tipo de barrera put con knockout por encima del último máximo decreciente para beneficiarnos de ese movimiento a la baja, pero siendo conscientes de que es bueno utilizar este tipo de estrategias de barrera put con knockout, porque eso me garantiza que si por lo que sea se complicase la situación geopolítica, hubiese un incremento de las hostilidades o incluso Dios no lo quiera, una utilización de algún arma que hasta ahora se está manteniendo como amenaza pero no se está usando. Si hubiese un gap al alza provocado por ese aumento drástico de las hostilidades, la pérdida máxima que podría tener es lo que marca el knockout, con independencia de si el mercado abre con un gap. Con lo cual, atentos al petróleo, que yo creo que está en una zona muy interesante, que probablemente saldremos de una forma u otra al alza o a la baja en breve, y cuando eso ocurra probablemente, si es a la baja, tendremos un gran movimiento de caída del petróleo. Si es al alza, lo que veríamos es un ataque a la banda que une los máximos decrecientes, saliendo del triángulo y rotando hasta esta cota de aquí en torno a los $76-77 el barril. Por otro lado, también tenemos el comportamiento del eurodólar, que ya sabéis que hemos comentado mucho, y que ahora a las puertas de 2 reuniones de bancos centrales, por un lado el BCE, por otro lado la Reserva Federal, probablemente va a ser crucial la decisión que tomen tanto Christine Lagarde como Jerome Powell para que se defina si se está rompiendo un gran soporte en el par de eurodólar o si por el contrario desde aquí veremos algún tipo de rebote nuevamente.
Personalmente tengo la sensación de que cuando se produce una ruptura como la que hubo aquí y luego no hay una recuperación rápida del nivel, es más probable es más probable que estemos ante una ruptura válida, pero como decíamos el otro día, la clave vendrá por la pérdida del mínimo anterior. Es decir, si empezamos a ver que se pierde la cota en torno a 103, es cuando realmente podremos decir que se inicia el proceso de proyección de toda este área. Voy a pintarlo aquí para que lo veáis. Estaríamos hablando de proyectar el área del ancho del canal. Más o menos estaríamos trabajando con este tipo de movimiento previsto, y al proyectar esto hacia abajo nos quedaría como objetivo atacar la zona de mínimos anterior, que como veis se encuentra justamente en esta zona. O dicho de otra forma, estaríamos hablando de movernos hacia objetivos que están por debajo de la paridad. Estaríamos dando por hecho que la pérdida de 1.0340 nos llevaría a buscar ataques a 0.96, 0.97, y de ahí que planteásemos que si se perdía este suelo, el knockout debería estar por encima de este máximo para buscar la extensión adicional que nos quedaría. Recordad también que este motivo de ser tan sumamente bajista contra el euro y alcista a favor del dólar no solamente proviene de la proyección del propio rango de consolidación lateral de los últimos 2 años, sino también de la existencia de un canal descendente favorable al dólar que lleva imperando desde el año 2007. Por tanto, a partir de aquí lo que estaríamos haciendo simplemente es respetar la gran estructura, perder un soporte y movernos hacia el siguiente escalón por abajo. Esto encajaría relativamente bien con la idea de que Estados Unidos no va a ser tan agresivo bajando tipos en 2025, mientras que Europa, ante la debilidad económica, sí tiene la necesidad de llevar a cabo recortes de tasas de interés de forma paulatina durante las próximas reuniones del Banco Central Europeo. Como digo, todo pendiente de ver si se acaba perdiendo la cota de 1.0320 y en ese caso dar por validada la ruptura, y en este caso estaríamos hablando de que hoy día lo que estamos viendo es simplemente un pullback al nivel de soporte roto. Y ya por último me gustaría comentar el tema correspondiente a Ethereum. Como sabéis, estábamos muy atentos a la posibilidad de que se superase la directriz que unía los máximos decrecientes. Parece que se ha hecho claramente, pero todavía falta un punto, y es romper la zona de máximos anteriores. Es decir, está muy bien lo que hemos conseguido de romper la directriz, pero todavía no hemos consolidado nuevos máximos crecientes, y desde ese punto de vista no hay que olvidar que tengo mínimos al alza, pero no tengo máximos al alza. Sería necesario que el mercado fuese capaz de consolidar cierres por encima de 4.100, y a partir de ese momento sí podríamos decir que se ha resuelto el rango de consolidación lateral, y que es muy probable que al menos lo que veamos sea un ataque en breve a los 4.855 puntos. Mientras no se rompa esa zona de resistencia, no hay que descartar que podamos tener correcciones. La primera ya la hemos visto, a la unión, a la línea digamos de tendencia que se ha roto, por tanto sería como un pullback, pero incluso si se llegase a perder este soporte y viésemos correcciones del 38-50% de todo el movimiento anterior, tampoco implicaría nada negativo, simplemente estaríamos atendiendo a un proceso correctivo después de una subida muy intensa y muy direccional como la que hemos visto aquí, y lo que podríamos constatar como resumen es que a priori el comportamiento de lo que estamos viendo en Ethereum, igual que lo que hemos visto en Bitcoin, lo único que pone de manifiesto es que la tendencia alcista sigue activa. Es cierto que Bitcoin está pegándose con la cota de los 100.000, psicológicamente es un nivel muy complicado. Hemos visto superaciones, hemos visto niveles claramente por encima, pero que duran poco tiempo. Durante la propia sesión normalmente ese nivel conquistado se vuelve a perder. A Ethereum le pasa lo mismo con los máximos de 2024, que va a ser difícil romperlos, pero es probable o muy razonable pensar que si se rompen esos máximos veremos una segunda andanada de compras, que lo que debería es impulsar a Ethereum a atacar los máximos históricos, a Bitcoin a marcar nuevos máximos históricos. Como veis, muchos activos en puntos clave, el petróleo en un soporte muy interesante, el euro dólar
esperando a que nos confirme que la ruptura que ha realizado del soporte de los últimos 2 años es una ruptura válida. Todo esto a las puertas de la nueva reunión de los bancos centrales, con una situación geopolítica muy compleja en Oriente Próximo, y aunque no es muy compleja en Ucrania, porque lo que estamos viendo es una extensión de lo que estaba ocurriendo durante los trimestres anteriores, la llegada de Donald Trump sí plantea unas grandísimas dudas sobre qué va a pasar en esa guerra que se libra desde hace ya más de 2 años, y por otro lado una situación en términos de guerra arancelaria que está por ver dónde acaba negociándose, porque como sabéis Trump es un gran negociador, empieza siendo muy agresivo y con posturas muy alejadas del consenso, para luego tener margen de maniobra e ir buscando ese entendimiento. Pero el riesgo es que el que tenga en medio esté dispuesto a reaccionar con la misma severidad o violencia que hace Donald Trump, y que en un momento dado pues eso genere pues en la imposición de unos aranceles muy por encima de lo que inicialmente teníamos previsto. Un entorno muy volátil, a pesar de que las primas de riesgo siguen estando prácticamente mínimos, y esa combinación de primas de riesgo muy bajas con incertidumbre extrema de cara al inicio del año que viene promete como resultado momentos de gran volatilidad. Así que grandes oportunidades para los traders, pese a lo difícil que es leer la situación desde el punto de vista geopolítico en este momento. Espero que os haya gustado, que lo hayáis sacado, que tengáis claro cuáles son esos niveles claves que hay que vigilar durante los próximos días, y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista. Descubre IG. Más de 50 años liderando el mercado financiero y con acceso a más de 17.000 mercados. Plataforma intuitiva y fácil de usar para operaciones rápidas y seguras. Con presencia en múltiples países y soporte al cliente 24/7. Contamos con la confianza de más de 313.000 clientes en todo el mundo. Lleva tu trading al siguiente nivel.